Fue un referente de la información en la costa oeste de los Estados Unidos para después dar el salto al noticiero nacional de Univisión. Dice lo que piensa, cueste lo que cueste, y quizás ahí radique el secreto de su éxito. Hoy, Cuarto Poder Hispano tiene acento y carácter mexicano. No se lo pierdan, comenzamos. Bienvenido, León Krause. Manuel, ¿cómo estás? Encantado de que estés aquí con nosotros. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, haciendo seguimiento de lo que decía antes, ¿qué importancia tiene para ti ser fiel a tus principios? Una importancia capital, central. Me parece que en esta profesión tan singular que es el periodismo, lo que tenemos es eso, es el apego a nuestros principios, que son muy claros además, el rigor periodístico, el respeto a las audiencias, el respeto a la verdad. Y en mi caso, francamente, una convicción de la defensa de la democracia, de las conquistas básicas de las libertades, en fin, para mí los principios, esa defensa está en el corazón de quien soy, como periodista y como ser humano. Y aunque te traiga problemas a veces, ¿no? Eso te puede traer problemas, pero eso forma parte inherente de la profesión periodística. Pues sí, pero me parece que te podrá traer problemas con distintos actores, pero nunca con la audiencia, nunca con el público, nunca con la comunidad. Y eso es lo más importante, porque la gente que está del otro lado de la cámara viéndonos, cuando actúas en defensa de tus principios, lo entiende, lo sabe y lo reconoce. Y creo yo que lo agradece. Ya los demás actores que te puedan poner trabas o reclamar esto o aquello por defender esos principios, por tener esa como bandera principal, eso ya me importa menos. Y en general, ¿cómo ves a la generalidad de los periodistas? ¿Tú crees que están influenciados por partidos, gobiernos, corporaciones? Las presiones existen, pero otra cosa es que nos dejemos influenciar. En general, ¿cómo ves el momento actual en ese tema? Bueno, veo claras amenazas. En Estados Unidos estamos viendo amenazas crecientes todos los días, amenazas que para nosotros que venimos de América Latina son muy familiares, amenazas que tienen que ver con el matrimonio entre el poder económico y el poder político y el periodismo que tiene que traer a cuentas a ambos, al poder económico y al poder político, pues siempre se ve, digamos, presionado por uno o por el otro, o en algunos casos por ambos, pero ahí radica la valentía esencial de nuestro oficio, resistir ambas presiones para informar con veracidad. Bueno, pero este recorrido me gusta hacerlo desde el principio, este viaje que hago todas las semanas con un compañero de profesión. Y bueno, después de esta introducción, me gustaría volver a los orígenes. Tú empezaste en el periodismo deportivo y antes de nada, una pregunta, porque a lo mejor paramos la entrevista. ¿Eres del Real Madrid o...? No soy del Real Madrid. Bueno, entonces podemos seguir. No soy del Real Madrid, pero debo decirte algo, porque, de nuevo, en defensa de los principios y la verdad, cualquier mexicano que haya nacido a mediados de los 70 y al que le guste el fútbol y que te diga que en su infancia no simpatizaba por el Real Madrid, está mintiendo, porque todos nosotros crecimos con Hugo Sánchez. Yo me curé rápidamente de esta enfermedad y ahora soy un fiel aficionado del Barcelona. ¿Y por qué deporte y por qué fútbol? ¿Cómo caes ahí, no? Porque viendo tu trayectoria después sorprende, ¿no?, que estuvieras ahí en... Te diré que un colega muy querido me decía alguna vez que toda vocación periodística comienza con un acto de indignación. Mi acto de indignación fue menor, trivial para algunos, relacionado con el deporte. La Federación Mexicana despidió a César Luis Menotti como técnico de la selección mexicana y para mí eso fue un error inaceptable. Tenía yo 17 años y escribí un texto criticando a la Federación Mexicana de Fútbol, lo mandé a algunos sitios y terminó publicándose y yo dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, que el flaco Menotti le debes la carrera. Le debo la carrera a Menotti y le debo la carrera a los directivos del fútbol mexicano que en lo que todavía considero un error, aunque después la selección mexicana tuvo buenos años, lo despidieron. Así comenzó mi vocación, ese fue mi acto de indignación.
¿Y cómo ves el periodismo deportivo? ¿Se cometen los mismos errores que en el político? Porque yo he empezado con una broma, porque bueno, yo soy del Barça, así Bueno, pues nadie es perfecto. te felicito. Entonces, bueno, al final yo bromeo con el fútbol porque no me dedico profesionalmente al periodismo deportivo, pero me choca, por ejemplo, ver hasta tipos con camiseta, con la zamarra del Real Madrid, del Barcelona, de las Chivas, haciendo un programa de televisión, o sea... De hecho, que hay errores en el periodismo deportivo que puedan ser trasladables al periodismo político. Sin duda alguna. Me parece que hay que tener claro, digamos, los roles, ¿no? Me parece, por ejemplo, que en España hay pues, parte de la prensa que claramente favorece al Real Madrid y así se asumen estas personas. Yo no creo que sean periodistas, son animadores y está muy bien. El periodismo tiene que tener como parte de sus principios la objetividad, que no es lo mismo que la neutralidad moral. Y eso también es fundamental en estos tiempos, más allá del deporte, en los tiempos políticos, sociales, culturales que vivimos, no hay que confundir la objetividad con la neutralidad moral, pero yo creo que, digamos, en el periodismo deportivo hay lugar para los animadores y hay lugar y necesidad para los periodistas que sí, por desgracia, escasean. Bueno, porque además para mí el fútbol tiene una parte épica, literaria, histórica, claro, maravillosa, ¿no? Y política. Y política también, por el Mundial de Argentina, por ejemplo, 78. Claro, bueno, hay tantísimos toda ejemplos. Historia, o tantas historias. Tantísimos ejemplos y en cada uno de los países lo puedes ver. No, el fútbol para mí hay quien dice que es lo más importante, lo menos importante. Yo estoy en desacuerdo porque creo que, por ejemplo, para la comunidad mexicana en Estados Unidos, el equipo nacional supone un vínculo muy claro con la identidad mexicana, un espacio de libertad. Vaya, he pensado mucho durante mucho tiempo sobre el fútbol desde distintos ángulos. Ninguno de ellos frívolos. Bueno, ¿y cómo el siguiente paso cuál es? Ya te sales del periodismo deportivo y... Un buen día, un colega muy querido, decano de la radio mexicana ahora, para quien yo trabajaba como analista deportivo, me dice el 11 de septiembre del 98, me dice, bueno, entramos y le digo, qué lástima que hoy no puedo hablar del aniversario número 25 del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, porque, caray, no, porque antes del 11 de septiembre del 2001 había ese otro 11 de septiembre del 73. Y me dice, ¿cómo? ¿Tú sabes de esto? Le dije, sí, por supuesto que sí. Abrió el micrófono y dijo al aire, hoy León Krause se despide del periodismo deportivo o del análisis deportivo y debuta como analista de política internacional. ¿Qué pasó en Chile hace 25 años? Y pues me empujó y me echó a volar y nunca dejé el amor por el periodismo deportivo y por el deporte, lo sigo haciendo, produciendo documentales, otras cosas, pero a partir de ahí comencé otro camino que me llevó hacia el análisis de la política internacional y sobre todo a la comunidad hispana en Estados Unidos, que se volvió pues mi obsesión y mi ilusión como destino de trabajo y motivo. Bueno, pero estamos todavía en ese recorrido, estamos todavía en México. Sí. ¿Qué diferencias fundamentales crees que hay entre el ejercicio del periodismo en México y en Estados Unidos, ya que te has movido en ambos territorios? Bueno, de nuevo, como periodista hispano, es decir, periodista en español, que es lo que somos en Estados Unidos, a mí me sorprendió, porque no lo tenía yo tan claro, cuando llegué por primera vez a la televisión en español a Estados Unidos hace ya mucho tiempo, en 2011, me sorprendió que para la audiencia los periodistas éramos más que periodistas, éramos compañía, éramos guía, éramos intérpretes de una realidad y de un país que casi en todos los casos en nuestra audiencia pues era un país adoptivo, un país ajeno, a veces un país hostil. Así que nuestra misión, nuestra labor iba más allá del periodismo formal, que es, digamos, lo que yo acostumbraba en México. Y fue una misión que me resultó muy familiar, muy cercana, y que adopté, que hice mía
con formatos, digamos, ya más cercanos al periodismo comunitario que a la información más de nota dura y demás. Muy distinta experiencia, muy distinta experiencia. Y, o sea, ¿notas más cercana? O sea, ¿te has sentido más conectado con la comunidad hispana de los Estados Unidos que con los propios mexicanos? ¿Es más fácil esa comunicación, esa cercanía? Es que, no, es que en México no se acostumbra que el presentador de noticias, un término que nunca me ha gustado, pero que la persona que está en televisión o está en radio esté cerca de la audiencia. No se acostumbra. Es raro ver al periodista de televisión o de radio salir a la calle, hacer reportajes él, ni mucho menos tener una verdadera cercanía con la comunidad, o pensar en su audiencia como una comunidad. Yo no soy así como persona, yo soy muy empático, cercano, me gusta esta convivencia por naturaleza, así que ese periodismo comunitario, cercano a la gente, me parece que se me dio de manera bastante natural. Y en esta época, que es la época de los haters, los insultos a través de las redes sociales, porque me gusta lo que estás contando porque es ese contacto físico, que es lo más bonito que te haya dicho alguien que te haya visto, que se te haya acercado, alguien que te haya tocado el corazón, que te haya dicho, a usted le veo todas las noches, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo tengo el gran privilegio de decir que construí un vínculo emocional con la audiencia, con la comunidad, sobre todo en mi paso por Los Ángeles, que fue más de una década de estar ahí tarde y noche todos los días y desarrollando conceptos de periodismo comunitario, un segmento que se llamó La Mesa, en donde entrevistaba yo a la gente en la calle sobre su vida. Y a la fecha me parece que hay un vínculo de emociones, más que de la razón, ¿no? A mí no me interesa realmente que la gente me diga, oiga, esa noticia que usted dio, señor Krause. A mí lo que me interesa es que la gente me diga, oye, León, ¿y cómo están tus gemelos? Me acuerdo cuando te dejaste la barba porque era tradición en tu familia. Me acuerdo cuando lloraste por que ganó los Dodgers. Es decir, ese es el vínculo que a mí más me importa. Y cuando he tenido esos momentos de cercanía con la comunidad, que me reconocen por quién soy, no como periodista, sino por la persona que soy, eso es lo más emocionante. Un día alguien me dijo, tú y yo tenemos desacuerdos en lo político, esto me lo dijeron por radio, pero tú eres raza, y por eso es que te escucho y te sigo y te agradezco lo que haces. Y el que me haya identificado así, que me haya permitido ser parte de la comunidad, me haya otorgado ese lugar, es algo que me sigue emocionando mucho. Quizás eso sea la magia del periodismo local, ¿no? Que eso Claro. se pierde en ese viaje que haces a lo nacional, que además es un viaje de costa a costa. Ya si te está viendo un señor en Nueva York, probablemente no te lo vas a cruzar por la calle, ni en Chicago, ni en otro lugar, pero ¿qué más cambios? ¿Cómo fue ese puente Los Ángeles-Miami en el que, siguiendo la misma compañía, la misma empresa, pero cambias de noticiero, cambias de público, te mueves, es quizás un ascenso, es un ascenso, ¿no? Pero también es un descenso, a lo mejor emocional, ¿no? Un cambio, ¿no? ¿Cómo es ese cambio? Sí. En todos los aspectos, hasta en el personal. Bueno, yo te diría que, bueno, sí, Los Ángeles y Miami son muy distintas ciudades. Las comunidades en ambas ciudades son muy diferentes. En Miami he encontrado cosas muy entrañables, sin duda, pero en Los Ángeles construí, vaya, un vínculo como el que ya he descrito, que es incomparable e irrepetible. Sí, yo siento que una vez que se sale uno del ámbito del local y entra al ámbito nacional, la tendencia natural es a perder ese vínculo comunitario, esa sensibilidad, pero no debería ser así. Yo insistí y sigo insistiendo una y otra vez que cuando uno tiene una plataforma nacional, con mayor razón debería tener un énfasis local. Y me parece que hacer lo contrario, pensar que porque el escenario es más grande, o el megáfono es más grande, o el ángulo de la cámara es más grande,
se debe perder esa cercanía con la comunidad, cercanía de verdad con la comunidad, espacios para oír a la comunidad específicamente, y sus historias y su vida y su dolor y sus entusiasmos. Perder eso es un grave error. Yo te voy a hacer una confesión que me he sentido incómodo en algunas reuniones, bueno, trabajando en medios hispanos de Estados Unidos, de cómo estereotipamos a la audiencia muchas veces, cómo hablamos en privado los periodistas o las personas que hacemos el contenido, con un cierto, no sé si mirar un poquito por encima del hombro. Tengo esa sensación de que le damos un producto como con un toque paternalista, con eso no interesa, eso no, eso es... ¿Has sentido tú alguna vez eso? Porque yo lo he sentido y me he sentido mal. Y a lo mejor he participado yo, no quiero decir que son los demás los que han hecho eso y yo haya sido el que haya dicho no, no, no. Me he sentido que muchas veces estereotipamos a la comunidad hispana de Estados Unidos, que no le contamos cosas porque nos parecen que no las van a entender y que les preparamos el menú, a lo mejor de una manera excesivamente, insisto, paternalista. ¿Has sentido tú esa sensación en las conversaciones internas? Absolutamente sí. Y me parece, de nuevo, que ahí hay que regresar a la escuela indispensable por la que deben pasar todos los periodistas conforme van creciendo. Y por cierto, Manuel, no es casualidad. Yo di clases de periodismo en la Universidad del Sur de California durante un par de años, y mis estudiantes americanos que querían dedicarse a la televisión, tenían claro cuál era el camino. Y el camino no era soñar con de inmediato llegar al network de ABC en Nueva York. Ellos tenían muy claro que había que comenzar en un mercado pequeño, luego pasar a un mercado menos pequeño, luego un mercado mediano, luego un mercado grande y luego quizá llegar al nacional. Y no porque fuera como la trayectoria establecida, sino porque eso es lo que te da calle, eso es lo que te enseña. Y cuando has pasado por esa ruta, te das cuenta que la audiencia es muy sofisticada. Y al mismo tiempo te das cuenta cuáles son sus necesidades, qué es lo que te está pidiendo la gente. Si no tienes esa perspectiva, si la vas perdiendo con el tiempo incluso, si te niegas esa cercanía con la comunidad, yo insisto, no la audiencia, sino con la comunidad, tarde o temprano vas a tener una desconexión. Porque hemos hablado antes de transición del periodismo local al nacional. También hay una transición, que lo han hecho algunos periodistas, del periodismo hispano al periodismo inglés. Sí, sí. ¿Estamos hablando de segunda división a primera o no necesariamente? Porque ¿es el periodismo hispano un periodismo de segunda división frente al periodismo en inglés? ¿Nos lo hemos creído nosotros? ¿Lo hemos provocado nosotros? ¿Debería ser así? ¿Qué opinas? Bueno, en cuanto a recursos sí lo es, sin duda. La televisión en inglés tiene unos recursos, unos fierros distintos a los que tiene la televisión en español. Pero tampoco tan distintos como para que nos consideremos de segunda división, en absoluto. Y yo creo que el periodismo que se hace en español, en televisión, y más allá de la televisión, en radio y en prensa, en Estados Unidos, pero hablando de televisión, que es, digamos, a diferencia de otros países, el medio más importante, es un periodismo de excelencia. Mis compañeros, a lo largo de los 15 años que estuve en la televisión en español, un poquito menos, pero digamos 15 años que estuve en la televisión en español, y ahora que trabajo de manera independiente, también con gente que conozco y quiero en mis proyectos personales, en mi podcast En Boca de León, en mi podcast de conversación más amplia que se llama Ciberdiálogos, en fin, es gente de extraordinaria calidad periodística. Así que, más allá de los recursos y demás, yo creo que lo que hacemos es periodismo de primera división. Por cierto, ya que estamos en materia informativa, ya hemos dejado esa etapa de deportes, etcétera, ya estamos hablando de tu parte en Los Ángeles, tu parte aquí en Miami en el Noticiero Nacional. A ti siempre, incluso desde ese momento que me contabas de Salvador Allende y Pinochet, la política te apasiona, ¿no? Tanto la mexicana, la estadounidense y la mundial, ¿no? Es tu tema, ¿no? Tu tema preferido de la política. Sí, yo te diría que sí, titubeo ahí un poco porque la experiencia migratoria y todo lo que supone la migración, la experiencia humana de la migración, quizá me importa más que la política, pero la política es
es muy divertida. Yo siempre le decía a mis estudiantes en la Universidad del Sur de California, entiendo la ilusión de poder estar haciéndole una entrevista a un político, es como una pelea de box. Entiendo las ganas de moderar un debate presidencial, cosa que he tenido el privilegio de hacer. Es divertidísimo y aterrador al mismo tiempo. Pero, yo les decía, pero no olviden nunca la importancia de darle voz a los que no tienen voz. Y en la combinación de ambas cosas, de entender la política pública, la figura de los políticos, y entender y atender a la voz de la comunidad, creo yo que en una combinación ahí está el periodismo que puede incidir de mejor manera en la conversación pública. Y has tenido la oportunidad de entrevistar presidentes. Barack Obama le entrevistaste. ¿Cómo fue la experiencia, ¿no? Pues fue una experiencia... ¿Fue en la Casa Blanca? Fue en la Casa Blanca, en un momento además muy singular, porque estaba lo que se llamaba el secuestro, ¿no? Había, digamos, una parálisis, un congelamiento de fondos, y entonces no había tours en la Casa Blanca, los tours de turistas en la Casa Blanca, y entonces la Casa Blanca estaba libre toda para que se usara para funciones formales, ¿no? Y entonces pusieron las dos sillas, establecieron el tiro de la entrevista en el Salón Azul, que es el salón que está en el corazón de la Casa Blanca, que yo creo que a lo mejor quien no lo sepa, pues no es una casa muy grande, al contrario, es un lugar, es un sitio íntimo, que ahora Trump quiere transformar en una suerte de salón de fiestas, pero es otra historia. Y entonces estar ahí con las dos sillas, esperando la llegada del presidente de Estados Unidos y estar sentado frente a él con los 7 minutos estrictos que nos dieron y al final poder extraerle una nota y sentir que el presidente, el entrevistado en esa pelea de box te está ganando hasta el último round y en el último round le sacas de la chistera una pregunta que te da una nota, fue una experiencia, la verdad, pues extraordinaria, inolvidable. ¿Te preocuparía que un presidente se fuera contento de una entrevista contigo? Muchísimo, muchísimo. Es decir, tiene... ¿Obama se fue enfadado o se fue...? Bueno, yo no sé si lo que sí sé es que habló de algo de lo que no tenía planeado hablar. Durante 6 minutos, porque eran 7 minutos, y había un tipo haciéndome atrás y 4, 3, y yo, oh, Dios mío, porque más Obama responde así. Bueno, y al final le pregunté sobre la detención reciente de un líder del narcotráfico. Y con su declaración avaló la actitud de la presidencia de Peña Nieto frente al crimen organizado, ¿no? Le dio un espaldarazo y fue nota de 8 columnas en México. Él no quería hablar de eso. No sé si le molestó hablar de eso, no tendría por qué molestarle, pero sí te puedo decir que no quería hablar de eso. Y cuando un político por lo menos habla de lo que no quiere hablar, pues ya ganaste. Lo peor que puede pasar es que un político termine una entrevista contigo y festeje el que ha tenido una entrevista contigo. Esa es una muy mala noticia. No me ha pasado nunca, Pero ha pasado. Bueno, sí, pero en muchísimos momentos, ¿no? Sí. Hay una entrevista que creo que no te gustó mucho, que la hizo Univision también a Donald Trump, que fue justamente lo contrario de lo que estamos hablando. No sé si puedes comentar de eso. Hubo una entrevista que realmente se hizo con Donald Trump y la verdad es que hubo una sorpresa en general en la profesión. Primero porque Donald Trump le dieron una entrevista a Univision, que siempre había sido medio crítico con él, y segundo, el tono de la entrevista. Mira, fue un momento tan complicado, yo creo, para tanta gente involucrada, que lo que te puedo decir al respecto es que pues la historia está ahí, y yo pensé y sigo pensando que no fue una entrevista a la altura de nuestra tradición periodística y de nuestra redacción. Y la lamenté en su momento, como siento yo que también la lamentaron muchas otras personas, comenzando de manera muy pública y clara por Jorge Ramos, nuestro periodista estelar en Univisión durante tantísimos años. Y bueno, pues
ahí está on the record la entrevista y la reacción también de la gente que estuvo alrededor. Bueno, un tiempo después tú sales de Univisión. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Por qué? ¿Por qué se acaba tu etapa en Univisión? ¿Fue una edición de las dos partes? Bueno, ¿o por qué se acaban esas historias entre empresa y comunicador? Pues ¿Se rompió el amor? Se rompió el vínculo, ¿no? Se rompió el vínculo y cada quien, la empresa por su lado y yo como individuo, cada quien siguió su camino y yo lo que te puedo decir es que los años que pasé en Univisión, que fueron muchos, me dejaron una larguísima lista de experiencias. Yo estoy primero que nada enormemente agradecido por la oportunidad de haber venido a Estados Unidos para trabajar en Univisión en Los Ángeles. Sin esa oportunidad, Manuel, no tendría yo a 2 de mis 3 hijos, porque 2 de mis 3 hijos nacieron en Los Ángeles, fueron hechos en Los Ángeles y la vida es así. La vida decidió que Los Ángeles fuera propicio para que mi mujer y yo tuviéramos 2 hijos. Y si no hubiera estado en Los Ángeles, quizá no habrían nacido mis hijos adorados Santiago y Alejandro. Así que antes que nada, enorme agradecimiento. Y segundo, todo lo que aprendí en Los Ángeles y todo lo que aprendí en Miami, que fueron cosas muy distintas, lecciones muy distintas, forman al periodista que soy hoy y son mi guía. Todas esas experiencias, lo bueno y lo malo, forman al periodista que soy hoy y forman el corazón, el centro de mis convicciones sobre cómo debe uno relacionarse con la audiencia, servir a la audiencia, servir a la comunidad todos los días y defenderla. Y una vez fuera, hace mucho frío. ¿Cómo se siente uno después de haber estado tantos años avalado por una gran corporación? Eso lo hemos vivido muchos los que llevamos tiempo en la profesión y sobre todo en este momento, es un momento en el que ese paraguas yo lo veo un poco debilitado. ¿Cómo te has sentido de entrada, ¿no? ¿Has sentido frío, has sentido miedo, has sentido vértigo? ¿Cómo te has sentido fuera de caminar todos los días hasta un edificio grande, con un letrero, con una compañía que te protege en todos los sentidos, ¿no? Que te da cobertura profesional, económica? Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, antes que nada, a mí me dolió mucho dejar a la comunidad. Dejar a la comunidad desde ese escenario que había ido creciendo, desde Los Ángeles hasta, digamos, el noticiero nacional. Me dolió mucho el no poder despedirme de la audiencia en su momento, y esa es una herida que sigue y seguirá abierta porque el vínculo que se crea, por lo menos en mi caso, con la audiencia y con la comunidad va mucho más allá de un trabajo diario. Así que esa parte de la salida inmediata ciertamente me dolió y me seguirá doliendo. Pero inmediatamente asumí el principio de un nuevo capítulo. De nuevo regreso a mi respuesta anterior, es decir, esa década y fracción, esa década y media casi, me habían dejado ya tantos procesos de formación, me habían dejado ya tantas lecciones. Yo escribo todo, Manuel, todo. Tengo nota de todo. Desde mis primeros días en Univisión en Los Ángeles hasta mis últimos momentos en Univisión en Miami, tengo nota de absolutamente todo. Y cuando lo necesito, regreso a mis notas, releo, revivo. Y cuando lo hago, en los momentos en donde de pronto tengo alguna duda y demás, eso me fortalece. Como me fortalece recordar la reacción de la comunidad con el periodismo que he hecho. Y la manera como me han respaldado. Y por eso mi apuesta sigue siendo el periodismo independiente, siempre sirviendo a la comunidad, siempre entendiendo que nuestra misión principal es defender a quien nos ve como su guía, su faro, su fuente de información, su compañía, incluso sus amigos, porque el vínculo de los periodistas en español con la gente que nos ve es distinto a cualquier otro vínculo, regresando a una de tus primeras preguntas, completamente distinto. Y si no lo asumimos, pues estamos, siento yo, traicionando
ese vínculo, que en el fondo es un regalo, ¿no? De todas formas, esa salida coincide con un momento histórico en el que los medios están en crisis, los periódicos están en crisis, las televisiones tradicionales un poco también. Claro. Y están en auge las marcas personales, ¿no? Y eso también, tú eres una persona activa, como decías, tienes tu podcast, escribes artículos, escribes libros, no paras, nos haces el favor en Canela News de encantado, cuando te llamamos y te veo en otros medios. O sea, tú eres una persona que sigue viviendo, respirando el periodismo y bueno, la marca personal de un Krause yo creo que es algo importante que interesa. Y hemos visto, por ejemplo, a Jorge Ramos, que todos decimos, ¿dónde va a ir Jorge Ramos? Al final Jorge Ramos ahí está. Es Jorge Ramos TV, ¿no? No sé cómo se llama su proyecto, pero al final Jorge Ramos es Jorge Ramos. Yo veo sus historias de sus reels o sus vivos de Instagram y tienen a lo mejor lo mismo que Univision, ¿no? Estamos en la era de la marca personal. ¿Es una vía para ti de repente seguir como pues León Krause? Es la única vía, porque es la vía que he elegido. Es la vía y la vida, fíjate nada más, ¿no? La vía y la vida que he elegido, no solamente aquí, sino también en México. Desde hace ya mucho tiempo he mantenido una voz en mi país de origen, mi país natal, mi país. Este es mi país adoptivo, también es mi país, pero mi país natal es mi país. Y he mantenido una presencia ahí desde siempre una voz, me parece una voz crítica, objetiva, sensible, espero sensata, en medios establecidos, pero también en mis propios medios, por ejemplo la revista Letras Libres, en donde he trabajado desde su fundación junto a mi padre y a todo el equipo alrededor de esta empresa. Ahí tengo mi podcast de conversación Ciberdiálogos, al que gracias a Dios le ha ido muy bien y sigue creciendo. Y mi apuesta en Estados Unidos es poco a poco ir retomando ese sitio que siento que me gané durante muchos años de trabajo y sirviendo a la comunidad en un momento de enorme necesidad. Enorme necesidad. Una comunidad que está siendo atacada, está bajo asedio constante, la gente vive con miedo, la gente está paralizada, Manuel, y el papel de los periodistas en un momento así es absolutamente fundamental. Hoy más que nunca tenemos que refrendar nuestro compromiso con la gente. García Márquez escribió El amor en los tiempos del cólera. ¿Qué libro será El periodismo en los tiempos de Trump? ¿Qué libro sería ese? Es un reto muy grande para los periodistas en Estados Unidos porque nunca se han enfrentado con un animal como este. Esa es la realidad. Yo se lo dije alguna vez a un editor que tenía en la revista de New Yorker, tipo maravilloso. Yo le dije, en 2015, le dije, déjame escribir un texto explicando por qué Trump es un caudillo latinoamericano. Y me dijo, eso es una exageración. Y hablé con él en su momento, hace no demasiados años, quizá un par de años, y me dijo, tenías razón. Es que en el cuerpo político público estadounidense una figura así es algo básicamente inédito. Sí ha habido nativistas, ya ha habido populistas, pero en Estados Unidos el populismo es el New Deal, no es el populismo latinoamericano que es capaz de decirle a una persona, ¿ves esta firma que es mía? No es mía. No estás viendo lo que estás viendo. Oye, pero es que esta es tu firma. No, no es mi firma. Y hay gente que dice, no, pero es que no es su firma porque el líder dijo que no es la firma. Bueno, ¿cómo lidias con eso? Eso es antiamericano, no es propio de la identidad americana. La gente, el populismo carismático, mesiánico, deshonesto, manipulador, no es parte de la identidad americana, es parte de la identidad latinoamericana. Y el periodismo tiene la obligación de enfrentarlo, de lleno, sin titubeos. Todo lo que no sea eso es relaciones públicas o peor. Y me parece que ese es el reto para los periodistas. Bueno, está el cuarto poder hispano, está el tercer poder y está el segundo poder, que es el legislativo y el judicial. Tenemos el legislativo, el judicial y también nosotros los periodistas. ¿Crees que va a ser suficiente? ¿Crees que ese equilibrio va a funcionar? ¿Que Trump no se va a salir con la suya? No lo sé. Soy optimista.
quiero pensar que la democracia estadounidense va a sobrevivir esta prueba de esfuerzo enorme, pero es difícil sobrevivir una prueba de esfuerzo de esta naturaleza cuando los tres poderes uno está completamente entregado, el poder legislativo a un grado hilarante. Sería cómico si no fuera trágico, y lo ves ahora con el asunto de nuevo de la firma de Epstein y todo este asunto de la carta. Y el Poder Judicial, pues la Suprema Corte sigue tomando decisiones y permitiéndole al gobierno hacer cosas como esta decisión reciente de la Cuarta Enmienda que abre la puerta al perfil racial, que de nuevo va completamente en contra de la Constitución estadounidense y de la identidad estadounidense. Así que si los poderes establecidos insisten en poner en riesgo esta democracia, pues ya veremos si en el 2026 hay elecciones libres y justas. Y ya veremos si en el 2028 hay elecciones libres y justas, porque la democracia tiene el gran defecto de ser frágil. Sigo pensando que va a sobrevivir, pero perfectamente bien puede no sobrevivir y estamos a las puertas de un escenario autoritario grave. Vamos allá a enfilar el fin del programa. Hay una frase que se utiliza mucho en mi país de origen, que es "me duele España", que fue una frase de Unamuno, cuando en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera le destituyeron como vicerrector de la Universidad de Salamanca por sus opiniones críticas con la dictadura de Primo de Rivera. Él utiliza esa frase de "me duele España", que luego ha sido utilizada por gente, por políticos, sobre todo por intelectuales. ¿A ti te duele? Te la tengo que preguntar dos veces. ¿Te duele México? ¿Te duele Estados Unidos? Justamente hoy en la mañana leía yo una frase de un cantautor muy famoso estadounidense que decía: todavía amo Estados Unidos, el problema es que no sé cómo llegar a Estados Unidos, ¿no? How to get there. Con la idea de que se ha perdido. America, decía este hombre. A mí me duele mucho México porque me parece que se ha erosionado, que la democracia mexicana está en riesgo, ahí sí, que se han sistemáticamente erosionado las conquistas que tardaron tantísimo tiempo en llegar, que el Poder Judicial está ya tomado por el régimen actual, porque comienzan a aparecer muestras de censura alarmantes, porque los organismos independientes y los contrapesos están desapareciendo, porque creo que hay un porcentaje de la gente que comienza a normalizar lo que no es normal, y porque existe el enorme fantasma, que no es un fantasma, sino más bien un ogro del crimen organizado. Y eso implica un riesgo enorme para un país que es absolutamente maravilloso, con gente maravillosa. Así que sí, me duele México. Y Estados Unidos, más que me duele, me preocupa mucho. Todavía no me duele porque creo que todavía se puede rescatar. Veo las encuestas, veo que la gente está reaccionando, veo que la comunidad hispana que votó más por Trump, porque también hay que detenernos con esto de que los latinos están enamorados de Trump, ¿no? Votaron más por Trump, pero votaron por los demócratas. Y ese apoyo por Trump de la elección pasada, que fue creciendo, se ha ido, por lo menos en las encuestas, minando, erosionando, desapareciendo. Si creemos en las encuestas, está de vuelta en el apoyo que tenía hace muchos años. Así que veo señales de esperanza. Es una sociedad todavía más madura, que sabe reaccionar y que sabe el poder del voto. Ojalá que todavía tengan acceso a ese poder del voto, tengamos acceso en el 26 y en el 28 y en adelante. Esa es la gran pregunta. Muchísimas gracias, León Krauze, por esta lección de vida y de periodismo que seguro que le va a encantar a la gente que nos haya visto. Al contrario, Manuel, gracias a ti por la invitación y a toda la gente que nos ha seguido en esta charla. Gracias, León. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes les esperamos la semana que viene con una nueva entrevista aquí en Cuarto Poder Hispano. Les esperamos.